Actualmente casi todos los aparatos electrónicos como ordenadores personales, impresoras, cargadores de teléfonos móviles, etc., tienen en su interior una fuente de alimentación conmutada encargada de convertir la tensión de la red eléctrica de corriente alterna en una o varias tensiones de corriente continua necesarias para el funcionamiento interno de los circuitos electrónicos que conforman el aparato en cuestión. Pues bien, seguro que te ha pasado que funcionando perfectamente uno de estos aparatos electrónicos, en un momento determinado necesitas moverlo de sitio. Lo desenchufas de la alimentación y lo vuelves a enchufar en otro lugar, pero sorprendentemente ya no va a funcionar más. O también otra situación, y es que al producirse un corte de suministro eléctrico y después de varios minutos, varios aparatos de la casa no vuelven a funcionar al recuperar el suministro eléctrico. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues bien, la respuesta es que la fuente conmutada de dicho aparato ya tenía un fallo y a pesar de ello seguía funcionando después de sufrir dicho fallo. Quizás el fallo se produjo hace días o meses, pero ella seguía trabajando como si nada. Y fue la falta de alimentación la que hizo aparecer el fallo, no volviendo a funcionar más. Cuando vas a reparar esta fuente, te encuentras que los componentes que fallan más habitualmente, como el fusible, el rectificador, el filtro, el transistor conmutador de potencia o en el secundario de la fuente los diodos, el condensador de filtro, están todos bien. Es una avería difícil de detectar si no sabes de antemano dónde buscar. Como ejemplo para explicarte esta avería voy a utilizar este esquema de una fuente que tiene salida de 12 y menos 12 y además de 5 voltios, ¿vale? Entonces, esta fuente, como ves, está basada en un controlador PWM DM311. Es un controlador muy sencillo que ya te expliqué en una clase anterior y como puedes recordar, este integrado se alimentaba gracias a este devanado auxiliar que cuando este transistor está conmutando, es decir, está oscilando, aquí tenemos una tensión variable alterna que induce en el secundario y en el devanado auxiliar una tensión alterna que es rectificada y filtrada por este condensador y alimenta a este integrado. Bien, ocurre que en el momento de alimentar la fuente, este conmutador, este transistor, no está oscilando y inicialmente recibe la alimentación a través del terminal 5 y este circuito integrado lo que hace internamente es cargar a este condensador hasta que alcance una tensión mínima aproximadamente entre 7 y 9 voltios y a partir de ese momento ya puede empezar a funcionar, a generar una conmutación en este transistor, a generar una onda alterna que se induce en el secundario y en el auxiliar una tensión y ya a partir de ahí podemos alimentar el integrado. Pues bien, ¿qué ocurrirá si tenemos un problema en esta resistencia o en este condensador? Para que lo entiendas mejor, este integrado internamente tiene este circuito simplificado. Entonces, en el momento de conectarlo a la alimentación, por aquí recibiríamos los 311 voltios o la tensión de corriente continua que fuese y a través de esta resistencia tendríamos lo siguiente, que como este condensador inicialmente está descargado, la tensión que entra en este comparador es 0 porque está descargado. Mientras que aquí hay una tensión de referencia de entre 9 y 7 voltios. Por lo tanto, este amplificador operacional daría una tensión de nivel bajo que haría que este conmutador estuviese en esta posición. De esa manera, lo que tenemos es una corriente a través de este circuito que carga a este condensador. Cuando este condensador alcance una tensión entre 9 y 7 voltios, este comparador cambia su tensión de salida y este conmutador cambia la posición a la que ves ahí representada y por lo tanto ya pasa a alimentar este condensador al circuito integrado
ya que la corriente que vendría por aquí estaría derivada a masa. Y este condensador ya empezaría a aportar la tensión y la corriente a el circuito integrado, ya que en el momento de que este condensador alcance la tensión de 9 voltios, este se abra, este controlador ya empieza a oscilar, generando aquí una onda PWM que hace conmutar a este transistor y ya recibiría una tensión alterna, el devanado auxiliar, que se rectificaría, que se filtraría y ya alimentaría al integrado. Pero claro, como te decía, ¿qué ocurre si esta resistencia se abre debido a, por ejemplo, un choque eléctrico, una descarga, que parte literalmente esta resistencia? ¿O qué ocurre? Que con el tiempo este condensador va perdiendo capacidad. En estas circunstancias, ¿qué ocurre? Que si esta resistencia se abre, como el integrado está alimentado por aquí, sigue trabajando igual. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento de desconectar la fuente de alimentación y volver otra vez a conectarla, tendría que circular por aquí una corriente, pero no puede por culpa de esta resistencia que está abierta y por lo tanto la fuente no arranca, la fuente no funciona. O otra avería, que sería que esta resistencia está bien, pero este condensador ha perdido capacidad. Y cuando el circuito estaba oscilando, esa capacidad era suficiente para alimentar este controlador. En cambio, en el arranque, al circular por aquí una corriente, este condensador tiene tan poca capacidad que no es posible alcanzar la tensión necesaria para que este circuito empiece a oscilar. Pero en el momento de desconectar internamente la alimentación, este condensador no tendría la suficiente energía y se descargaría, ¿vale? Y entonces nunca entraría en oscilación este circuito, es decir, este transformador no llegaría a oscilar permanentemente. Entonces veríamos que la fuente estaría intentando de arrancar y no es posible. Bien, aquí tengo una fuente de alimentación, concretamente este es de un switch, y la detección fácil sería la siguiente. Este es el circuito integrado, y ¿dónde estaría el condensador? El condensador estaría cercano a él, ¿vale? El condensador estaría ahí. Por abajo podríamos identificar pues estos componentes, el diodo, la resistencia, ¿vale? Y de esa manera tendríamos identificado cuál sería este terminal, en este caso sería el terminal 5 el que tendría que recibir la tensión inicial y el terminal 2 en el que tendríamos que tener una tensión más o menos estable de alimentación para este integrado, ¿vale? Y comprobaríamos así con el polímetro que fuera esto, ¿no? Bien, aquí tenemos otra fuente de ejemplo, otro esquema de ejemplo para que veas que en este caso el integrado es el 6841S, son bastante parecidos todos. En este caso es un integrado más complejo, pero fíjate que la tensión de corriente continua la estamos alimentando inicialmente a través de esta entrada con estas dos resistencias. Ponemos dos resistencias ya que son resistencias integradas SMD y para repartirle la potencia se colocan así partidas en dos, ¿vale? Entonces inicialmente se alimentaría por aquí, internamente cargaría a este capacitor, a este condensador, hasta que alcanzase la tensión mínima de funcionamiento entre 10 y 16 voltios, que como ya te expliqué, ¿vale? Y una vez que alcance la tensión, el integrado pasaría a funcionar, a oscilar y generaría por el terminal de puerta los pulsos para que el transistor empiece a conmutar. Se genera aquí una señal de alterna que se induce en el secundario y en el devanado auxiliar para que la tensión inducida aquí se rectifique y se filtre para poderse autoalimentar este integrado. Entonces, ¿qué pasa si este condensador falla o esta resistencia se abre o este diodo se abre? Que perderíamos la alimentación, ¿vale? Y la fuente no funcionaría. La avería anterior, la avería fantasma, siempre se produciría porque una de estas dos resistencias se abra, ¿vale?
La fuente puede seguir funcionando porque se alimenta por aquí, pero en el momento de desconectar la fuente y volver a conectarla, este condensador ya estaría descargado y la única manera de arrancar, de empezar a cargarse, sería a través de estas resistencias, con lo cual si están abiertas alguna de ellas ya no podría ser y la fuente no nos arranca. O que este condensador haya perdido capacidad y no alcance el nivel de tensión necesario, ¿vale? Bien, pues nada, son dos ejemplos que puedes entender fácilmente esta avería.